fundamental que podamos hacernos preguntas que realmente representen nuestras curiosidades, porque así vamos a poder crear creencias que realmente sean coherentes con nuestro ser. Sí, en esta serie de charlas que estamos haciendo sobre astrología y filosofía, estamos viendo cómo este contexto astrológico, con el nodo norte en Géminis, nos invita justamente a hacernos preguntas, a cuestionar nuestras creencias y a elaborar nuestra propia verdad. Les recomiendo que si no vieron las charlas anteriores vayan a hacerlo, porque estamos como explicándolos desde el principio y hoy puntualmente nos vamos a enfocar en esto que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Y con el aporte que la filosofía nos puede hacer en este contexto. Totalmente. Hay un montón de habilidades que están en el ser humano esperando ser alimentadas, ¿no? Como hablamos en la charla anterior, de la capacidad de asombrarnos, ¿no? La capacidad de asombrarnos, de sentir, de maravillarnos por el mundo, va a ser lo que nos impulse a generar las preguntas que nos van a conducir al final a crear nuestras propias creencias. Entonces, el asombro y la pregunta es necesario que vayan juntas, ¿no? Porque si no, podemos caer en que nosotros empezamos a decirles, bueno, en estos tiempos tienen que preguntarse por esto y tienen que preguntarse por lo otro, y es de vuelta a caer un poco en esta energía sagitariana que se olvida de la importancia de que uno también formule sus propias preguntas. No solo también que encuentre sus propias respuestas, sino que también formule preguntas que estén conectadas con uno. Por eso empezamos con el asombro, ¿no? El asombro va a ser lo que facilite esas preguntas que realmente representen nuestro ser, ¿no? Sí, es fundamental en este contexto esto que decís, que cada uno se haga las preguntas que necesita, porque no todos vamos a necesitar las mismas, ¿no? Cada uno revisando su vida sabrá en qué ámbitos de la vida le vendría bien cuestionarse para elaborar verdades más coherentes con lo que uno siente. Y en este contexto yo pensaba, por lo menos quienes no tenemos, no estamos tan familiarizados con la filosofía, yo las preguntas filosóficas las tengo relacionadas con preguntas muy trascendentales, ¿no? Pero me gustaría como bajarlo a lo cotidiano y saber si, bueno, también nos puede ayudar en este contexto. Sí, totalmente. O sea, como decís vos, nos podemos hacer preguntas de todo tipo, pueden ser muy profundas, como por ejemplo, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué estamos vivos? Pero después hay preguntas que también son filosóficas, que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué es lo que está bien y mal para mí? Más allá de lo que me dijeron que es el bien y Claro. el mal. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿No? Despertarme y decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo está mi energía? Eso es súper importante, o sea, si no nos damos un momento así en el plano cotidiano para revisar cómo nos sentimos, por ejemplo, qué es lo que nos conviene comer hoy para estar más fuertes, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay un montón de preguntas que son bien cotidianas, que no tienen que ver tanto con algo trascendental, pero las dos se complementan, ¿no? Los dos tipos de preguntas se complementan. Sí, estaba pensando en esto de preguntas así como muy cotidianas, que en la charla anterior hablábamos de cómo de pequeños nos vamos llenando de información de cómo son las cosas, cómo es el mundo, y uno va como comprando un poco eso que aprendió. Entonces quizás las preguntas nos puedan llevar a, por ejemplo, no sé, el tema de relación de pareja. Las parejas tenemos entendido que son de una determinada manera y que nos tenemos que comportar de acuerdo a esa manera, y quizás una persona hoy no se siente feliz o se siente atrapada en una vida que no la llena, y quizás las preguntas nos pueden llevar a, bueno, a cuestionar cuál es mi forma de concebir este tema, o la alimentación, o cualquiera de los que estábamos hablando recién, ¿no? Totalmente. Con el amor y los vínculos es importante, ¿no? Hacerse preguntas también, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor para mí? Porque puede haber también infinitas definiciones de lo que es el amor, diferentes respuestas. Pero bueno, ¿qué es el amor para mí? O ¿cómo quiero yo vivir el amor? Claro. ¿Cómo quiero yo relacionarme con las personas? ¿Cómo quiero que sean los vínculos que me acompañen en mi vida? ¿No? Este vínculo que estoy teniendo, esta amistad, ¿la quiero seguir teniendo? ¿Me aporta en mi vida? Si uno no se detiene y se hace esas preguntas, ¿no? De, por ejemplo, de qué personas quiero rodearme, capaz que se rodea de personas que capaz que conoció de chico y
capaz que son personas que hay que capaz que dejar de estar, por ejemplo, tampoco para estar todo el tiempo observando a los amigos a ver si son los ideales o no, ¿no? Pero bueno, a veces es importante, como por ejemplo, frenar, o Sí. también con el trabajo, ¿no? Uno está trabajando continuamente, bueno, de esto yo quiero vivir siempre, o hay algo que realmente deseo hacer y quiero hacer. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué no me animo a hacerlo? Bueno, son un montón de preguntitas que Uf, si no nos disparan un detenemos a montón de hacerlas, cosas. claro, porque a veces seguimos por inercia, no nos detenemos, entonces las preguntas, el asombro también, nos invita a frenar, a ver un poco nuestra vida desde afuera, desde arriba quizás, y replantearnos nuestras decisiones, nuestras acciones. Está bueno porque tiene mucho que ver con este que venimos hablando, este clima astrológico en el que no hay una sola verdad. Entonces Claro, cada uno, a partir de las preguntas, como disparador, yo puedo ver si esto que mi sociedad, porque también cada sociedad, cada cultura, cada época histórica tiene una concepción distinta de estos temas, de la alimentación, del totalmente. amor, de todo, del trabajo. Entonces, el hacerme mis preguntas, mías, personales, me va a llevar a buscar respuestas, también mías, y si yo me doy cuenta, por ejemplo, que no encaja esta concepción, por ejemplo, del amor con la mía propia, después tengo que tomar decisiones coherentes a eso y termina como impactando en toda mi vida. Algo que parece simple como, bueno, hacete una pregunta. Claro, sí, sí. Por eso es esto, ¿no? De buscar las propias preguntas, al mismo tiempo, para después encontrar respuestas propias, ¿no? Es como que está todo enlazado en esta invitación que nos trae la energía que corre en Claro. este tiempo, ¿no? El asombrarnos, el hacernos preguntas, para al final crear respuestas que realmente reflejen nuestro ser. Entonces, el preguntarnos, bueno, en este caso que estamos hablando de astrología, por ejemplo, puede haber preguntas que realmente se vean reflejadas en el asombro, como por ejemplo, imagínense una persona que está observando el cielo, ¿no? Y de repente ve una estrella, o un planeta que puede parecer una estrella, como puede ser Venus o Marte, y empieza a decir, qué belleza, qué hermosura, cómo brilla esa estrella en el cielo, ese planeta. Y de ese sentir, de ese asombro, preguntarme, bueno, ¿cómo me afectará a mí? ¿No? ¿Cómo me influenciará esa luz que me está dando y se refleja en mis ojos? ¿De qué manera me estará repercutiendo? ¿No? Estas preguntas de alguna manera nacen del asombro, ¿no? Por ejemplo. Sí, o a veces por ahí uno llega a partir del, no sé, busco, tengo Venus en Acuario y busco qué significa eso, y por ahí lo leo y me asombro de, wow, ¿cómo puede ser que esto a mí me esté pasando? ¿No? Alguien Claro, observó esta relación y hoy yo siento que a mí me pasa, o también puede pasar, porque la carta natal es como un tema muy amplio, que yo no me siento identificado, entonces me lleva a hacerme preguntas, bueno, ¿con qué me estoy identificando? Entonces quizás no es tanto desde el estudio lineal, de esto es así, 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 sino también mucho a partir del sentir propio. Yo siento que esto me está identificando, siento que no. Empieza a disparar un montón de cosas, pero también está bueno esto que esta propuesta que tiene que ver con el contemplar y con el sentirlo en uno también, ¿no? claro. Justamente es eso, ¿no? Las preguntas dan una oportunidad para ver qué sentimos nosotros, ¿no? Conectarse es fundamental, al final siempre conectarse con lo que uno siente, con el sentir propio, porque eso es lo que va a dar lugar a las creencias al final que sean Sí, coherentes, ¿no? Con nuestro sentir. Entonces, si nos damos la oportunidad de hacernos preguntas y de asombrarnos por el mundo de nuevo, podemos, por ejemplo, si nos interesa la astrología, eh, tomar conciencia, por ejemplo, de lo maravilloso que es todos estos conocimientos que nos brinda la astrología y comprender cómo se desarrolló, ¿no? Cómo se desarrollaron estos conocimientos. O sea, ¿quiénes fueron estas personas que a través de la intuición pudieron desarrollar un conocimiento que nos diga, bueno, este planeta nos afecta de esta forma, por ejemplo, sí, esta constelación de esta otra, y eso influye en nuestra personalidad y nuestra energía de determinada manera. O sea, asombrarnos porque realmente ni hoy en día la ciencia puede alcanzar esos conocimientos, sí. ¿no? Son conocimientos ancestrales que las distintas culturas fueron desarrollando. Entonces, desde ahí preguntarnos, ¿no?
y capaz ahí intentar descubrir cómo nos afectó a uno, cómo nos influyó a uno esa astrología. Sí, esto yo mientras lo decís yo voy pensando como también es fundamental vivir la astrología, porque astrología hay un montón de conocimientos importantísimos, pero también hay muchas ramas, como que cada uno puede tomar esa base de conocimiento y al vivirla, por ejemplo, está Venus retrógrado. ¿Qué significa Venus retrógrado? Y yo puedo buscar en los libros, en los manuales, googlear, tener un montón de autores que cada uno tenga como su definición, y después con todo eso veo cómo me afecta a mí, qué me está pasando durante esta temporada en la que está retrógrado. Me estoy replanteando temas vinculares, no me pasó nada, como también, que esto es, y lo traigo porque tiene que ver mucho con la invitación de este contexto astrológico, la parte sagitariana sería la que lee, los que dijeron otros autores, y la parte geminiana es la que hace su propia síntesis, como tomando todo eso, pero también, con esto que estamos hablando, este aporte filosófico, también viviéndolo yo y sintiéndolo yo, y haciéndome mis preguntas mías, que quizás ese autor, en otro contexto, en otra realidad, no lo vivió de la misma manera que lo estoy viviendo yo acá y ahora, ¿no? Está bueno eso. Claro, sí, es súper importante, por eso es cuestionar todo, ¿no? Cuestionar y explorar también para encontrar esas respuestas, y al mismo tiempo no caer en esa trampita de, bueno, de vuelta, quedarnos con las respuestas que dijeron otros, ¿no? Claro. No encontrar las propias respuestas y así desarrollar creencias propias, respuestas propias, una cosmovisión propia. Entonces, esas preguntas capaz que son más trascendentales, como ¿por qué existe el universo? ¿No? ¿Cómo es posible la vida? Nos va a dar por resultado, cuando nosotros respondamos esas preguntas, si realmente nos las hacemos, ¿no? Dentro de la curiosidad, una cosmovisión y una forma de ver el mundo única. Y por otro lado, las preguntas capaz que son un poquito más sencillas o simples, que en realidad no lo son, van a reflejar nuestras acciones diarias, que tienen que ver con lo que sentimos, con lo que nos hace bien y mal. Entonces, al final las preguntas van a ser los trampolines, digamos, las que nos inviten a crear nuestras propias creencias. Así que, bueno, en las siguientes charlas con Mica vamos a estar hablando un poco de este arte, de esta capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar creencias propias y de cómo la filosofía nos da distintas herramientas y ejercicios y juegos para desarrollar esta capacidad humana, ¿no? Sí, la importancia en este contexto de elaborar nuestras propias creencias para vivir vidas más plenas y más coherentes con nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces los esperamos en la próxima y muchas gracias por estar acá. Nos vemos. Bueno, gracias Mica. Chao, Hasta chao. luego.